Capítulo 28 de los Hechos, el verso 25. Hablaremos en esta ocasión del Espíritu Santo en el libro de Isaías. Daremos una ojeada al libro de Isaías para notar cómo allí el Espíritu Santo también es mencionado. Como desde el Antiguo Testamento ya el Espíritu Santo hace una obra magnífica en medio de Israel y también proféticamente con la iglesia. Hechos 28 y el verso 25 dice de la siguiente manera: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Me interesa esa frase. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Vamos a ver qué fue lo que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Siéntense, por favor. Es bueno iniciar diciendo que el nombre Isaías, como prácticamente todos los nombres hebreos, tienen un significado. Isaías, el nombre Isaías significa salvación de Jehová. De por sí ya el nombre del profeta era todo un mensaje. Y durante la escritura del libro del profeta Isaías aparece el Espíritu Santo mostrándose, haciendo su obra, primero en la misma vida de Isaías, luego proféticamente con respecto al Mesías, después sobre Israel y, ¿por qué no?, sobre nosotros también de una manera profética. Es interesante mirar cómo en la consagración de Isaías la revelación del Espíritu Santo actúa. Fue precisamente en el llamamiento y en la consagración de Isaías cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarse. Porque definitivamente no puede haber llamamiento, no puede haber consagración a Dios si el Espíritu Santo no actúa o no se mueve. Es un error gravísimo cuando alguien pretende consagrarse a Dios sin estar influido o tomado por el Espíritu Santo. Esto no se puede. Si el Espíritu Santo no se mueve, no hay consagración. ¿Qué es entonces una consagración sin el Espíritu Santo? Una consagración sin el Espíritu Santo no es más que una religiosidad muerta. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Esa es la gran diferencia entre lo que es una religiosidad muerta y una verdadera consagración a Dios. ¿Cuál es la diferencia? En que en una el Espíritu Santo opera y en la otra no. Alguien podrá decir, alguien afuera es consagrado a su religión. Y de hecho existen y los hay muchísimos. Son gente consagrada a su religión, pero es a una religión muerta, porque allí el Espíritu Santo no actúa. En cambio, cuando la consagración es original, tiene que estar el Espíritu Santo allí haciendo la obra. Con respecto al llamamiento, ese llamamiento que algunos tienen y que dicen que es una vocación y lo usan para irse a hacer su misión afuera, es un llamamiento que es más interno de ellos, porque el Espíritu Santo no se mueve en ellos. En cambio, cuando el Espíritu Santo llega
a la vida de un hombre, ahora ese llamamiento que tiene no es simplemente una vocación propia, sino es un llamamiento que viene de lo alto y es motivado por el Espíritu Santo. Antes de usar Dios a Isaías, primero le mostró su gloria. Escuche eso que es importantísimo. Antes de Isaías ser usado, debió Isaías ver la gloria de Dios. Porque no podrá nadie hacer un trabajo eficaz, no podrá nadie hacer el trabajo que hay que hacer si no se contempla primero la gloria de Dios. Ese capítulo 6 de Isaías muestra cómo lo primero que hizo Dios con Isaías fue hacerle notorio su pecado. Hacerle entender a Isaías que él era pecador. Porque desde ahí tiene que partir todo. El hombre tiene que entender su indignidad, sus limitantes, su falta de piedad. Y eso lo muestra es el Espíritu Santo. ¿Sabe usted, hermano, que por muy buen orador que alguien sea, por muy buen predicador que sea, lo que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo? Podemos hacer todos los cursos que sea, todas las terapias que sea, y el hombre no entenderá su pecado hasta que el Espíritu Santo no obre en él. Por eso es el Espíritu Santo el que hace que el hombre entienda su condición. Usted no puede tomar a su hijo y hacerle entender por sus propios medios lo que él es. Eso solo se logrará cuando el Espíritu Santo actúe. Por eso es que Isaías necesitó ver su pecado, y eso lo hizo Dios cuando le mostró su gloria. Y luego vino el fuego que purificó sus labios. Entonces dice la Biblia que con unas tenazas se tomó del fuego y tocó los labios del profeta. Ese es el toque del Espíritu. El toque del Espíritu es lo que hace que nuestras vidas se purifiquen. Nosotros no usamos monasterios, no usamos claustros, no encerramos a la gente en 4 paredes para que se purifiquen. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo es el que tiene que hacer el toque en el hombre. Y cuando el Espíritu Santo toca la vida de los hombres, esos hombres se purifican. De otra manera, no hay manera alguna, no hay forma alguna, no hay ninguna otra forma de hacer que el hombre se purifique. A veces uno cree que con su sacrificio humano que uno puede lograr purificarse. Eso no es verdad. Y por eso es que han resultado movimientos venidos de Oriente, donde supuestamente se le enseña a los hombres que uno puede a sí mismo purificarse. Eso no es verdad. La purificación de un hombre, la santidad de un hombre, esa dignidad solo se alcanza cuando el Espíritu Santo toque la vida de uno. Por eso fue que Isaías necesitó un toque. Cuando ese toque se hizo, cuando el fuego purificó sus labios, ya él no era más inmundo. Por eso, hermano, no hay institutos bíblicos para purificar a nadie. No hay terapias para purificar a nadie. La consejería no purifica a nadie. El conocimiento no purifica a nadie. El servicio no purifica a nadie. Porque hay quienes creen que sirviendo se purifican. No. Hay otros que van más allá y creen que la muerte purifica. Ustedes me han notado que hay algunos que cuando se mueren
Ya los declaran hasta santos y les piden hasta que hagan milagros a los muertos, como si la muerte purificara. No, el que purifica es el fuego del Espíritu Santo en la vida de los hombres, no más. Alabado sea Dios. Y ahora, cuando Isaías tiene ese encuentro personal con el Espíritu de Dios, es ahí en donde se pone en las manos de Dios para servirle. Solo ahí es cuando Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Un verdadero servicio a Dios solo será ideal después que el Espíritu Santo haya tocado nuestras vidas, no antes. Por eso es que nosotros tenemos una sana costumbre. Y es que para que el creyente empiece a desarrollar sus ministerios y a servir en la iglesia, esperamos que el Espíritu Santo lo llene. No es nuestra costumbre a permitir que los creyentes empiecen a servir sin haber tenido un toque del Espíritu Santo en sus vidas. Dejamos que primero el Espíritu Santo toque la vida, llene la vida, que el bautismo del Espíritu Santo se dé, y luego entonces vendrá el servicio. Mire el caso de Isaías. Isaías no se fue al servicio profético sin que el Espíritu Santo lo tocara. Primero necesitó el toque del Espíritu, y entonces cuando vino el Espíritu Santo sobre él, ahora apareció en él la decisión de servir, y dijo él: heme aquí, envíame a mí. Por eso la labor del profeta fue ardua y difícil. Aparentemente era un fracaso, pero él era un hombre tomado por el Espíritu, y cuando eso ocurre, las cosas se hacen bien y funcionan bien y salen bien. Esa es la razón por la cual hay muchos que se van a predicar y fracasan. Hay gente que cree que es cuestión de tomar un micrófono, un altavoz, y que ya van a hacer una iglesia, y se van. Se van sin que el Espíritu Santo los haya llamado para eso. Se van sin que el Espíritu Santo los haya ungido para eso. Y se van porque creen que esta es una obra de la capacidad de los hombres, y no es verdad. Esta iglesia es lo que es, no por la capacidad de sus dirigentes o pastores, sino por la obra del Espíritu Santo que se ha visto aquí durante todo el tiempo. No es otra cosa, hermano. Si esto fuera obra de hombres, tiempo que se hubiera acabado. Eso fue lo que se dijo por allá en los Hechos. Si esta obra es de Dios, no la podréis detener. Si es de los hombres, se acaba. Y por eso es que esta iglesia va como va. Porque aquí, hermano, aunque los hombres trabajamos y servimos y colaboramos, pero aquí por sobre los hombres está el Espíritu Santo, que va sobre todas las cosas. Luego que el profeta Isaías habla de su misma experiencia, ahora se refiere al Espíritu Santo en la vida de Jesús como Mesías. Y yo le quiero invitar a que miremos el libro de Isaías, para que usted se entere, hermano, cómo el Espíritu Santo no es solo del Nuevo Testamento. Porque hay quienes creen que el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento. No, ya desde el Antiguo Testamento. Es más, el capítulo 1 del Génesis ya muestra al Espíritu de Dios moviéndose. Así que no es que el Espíritu Santo se deje ver solo en el Nuevo Testamento. Desde atrás ya está su obra. Miremos por ejemplo el capítulo 11 de Isaías. Ahí el Espíritu Santo está mostrando 3 cuadros de la relación que tiene el Espíritu Santo con respecto al Mesías. En el capítulo 11, desde el verso 2
aparece el Espíritu Santo afectando el intelecto, la moral, lo espiritual en la vida del Mesías. Dice reposará, verso 2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí es bueno decir que la obra del Señor como Mesías está acompañada por la misma presencia del Espíritu Santo, haciendo que toda su obra se haga dentro del marco establecido para ello. En el capítulo 42, también de Isaías, aparece otra mención del Espíritu Santo en la vida del Mesías. Dice el verso 1 de Isaías 42: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y en el capítulo 61 redondea este profeta la obra del Espíritu Santo en la vida del Mesías. Recuerden ustedes, hermanos, que el Mesías, aunque Israel así no lo entendió, era la manifestación de Dios en carne. Y quiero hacer una claridad. Cuando usted vaya a hablar de Dios y la encarnación de Dios, no es bueno decir Dios se hizo carne. Más bien diga Dios se manifestó en carne. Porque decir Dios se hizo carne tiene sus connotaciones teológicas que no es del caso entrar a enseñarlas hoy. Pero la idea es decir Dios se manifestó en carne. No tanto que Dios se hizo carne, sino se manifestó. Y decirlo más fuerte, Dios fue hecho carne, peor. Entonces diga Dios se manifestó en carne. Y cuando la Biblia habla del Mesías, no es otra cosa más que Dios manifestado en carne. Pero ahí está el Espíritu Santo mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y mire pues aquí en Isaías 61, ¿cómo dice? Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí aparece ya es el ministerio de Jesús como hombre, y aparece el Espíritu Santo dando a entender que la obra es de Dios plenamente. Entonces mire cómo
El Espíritu Santo primero le muestra a Isaías, a él personalmente, su consagración. Luego le hace ver lo importante que es el Espíritu Santo ya en el ministerio mesiánico de Jesús. Y ahora le va a mostrar cómo el Espíritu Santo obrará en el pueblo de Israel para que haya lo que Dios quiere que haya en él, es decir, un pueblo bendecido, un pueblo que sale en medio de la prosperidad. Pero ahora le muestra a Dios a Isaías y le dice, esa bendición para el pueblo y esa prosperidad solo se logrará cuando el Espíritu Santo se mueva en el pueblo. Vamos a mirarlo, hermanos, en el capítulo 32 de Isaías. Mire qué claridad y qué importante, que aunque es para Israel, pero igual a nosotros también nos afecta positivamente. Dice Isaías 32, a partir del verso 15, mire qué hermoso. Y claro, cuando uno lea estos pasajes, tiene que saber a quién se están refiriendo. Aquí es a Israel, pero ¿por qué no decirlo, hermano? El Espíritu Santo a la iglesia también le trae bendición, le trae prosperidad, le trae justicia, nos saca de las depresiones, de las tribulaciones. Lo que hace Dios con Israel, muchas veces lo hace también con nosotros. Mire el verso 15, Isaías 32, verso 15. Hasta que sobre nosotros, me gusta mucho esa palabra, hasta que, es decir, mientras el Espíritu Santo no actúa, la situación no cambia. Aquí dice hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y entonces, cuando el Espíritu se derrama de lo alto, es ahí en donde el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil se convierte en bosque. Mire qué cambio, hermano, qué cambio. Y luego dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Aquí viene el Espíritu Santo sobre una nación deprimida, una nación atribulada. Y esa tribulación y esa depresión y esa tristeza de ese pueblo no se iba a arreglar con ninguna otra cosa, sino con el Espíritu Santo derramado desde lo alto. Qué bueno, hermano, que nosotros entendiéramos eso. Que no es por nuestra propia fuerza, que no es por nuestros propios recursos, que no es por nuestra propia capacidad como vamos a salir de alguna depresión o tribulación, sino con el accionar del Espíritu Santo en la vida nuestra. Israel tenía que esperar que el Espíritu se derramara para salir de esa depresión y de esa tribulación. Tenía que esperar que la justicia de Dios se mostrara a través del Espíritu Santo y que esas tribulaciones se convirtieran en bendición y en prosperidad. Uno a veces cree, hermano, y está equivocado, que lo que uno tiene, que lo que uno ha logrado es por sus propios medios, es por su propia capacidad, y eso no es verdad. Aquí, hermano, lo que usted tiene, lo que usted es, lo que nosotros disfrutamos, la paz, la prosperidad, la bendición, la justicia, ese gozo, la alegría, todo lo que nosotros tenemos,
se lo debemos es a la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. A su nombre, gloria. Quiero mirar en el capítulo 44 cómo hay una promesa grandísima. Mire qué hermosas las palabras del capítulo 44 de Isaías. ¿Cómo dice el verso 3? Excelente. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Mire qué lindo eso. Yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y luego viene, dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano: a Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Aquí la promesa es clara y es grandísima. Hay bendiciones en abundancia. Las aguas han de correr sobre el sequedal y los ríos correrán sobre la tierra árida. Cuando el agua escasea, aparecen los desiertos. Y cuando hay desiertos, hay pobreza, hay tristeza, hay miseria y hay muerte. A veces, la vida de los cristianos se va secando. Poco a poco se va secando. Y en la medida en que el Espíritu Santo se aleje, la vida de nosotros todos los días se convertirá en un sequedal. A lo último, ya el cristiano se convierte en una tierra árida. Y el culpable de esa sequedad, de esa aridez, no es nadie más que el mismo estado del creyente cuando ha hecho que el Espíritu Santo se aleje de la vida. Cuando el Espíritu Santo deja de moverse en el creyente, es como cuando a una matita del jardín se le deja sin echarle agua. La matita no se muere de un día para otro, no se muere. Pero ella sí va sintiendo la sequedad. Y cuando han pasado 2 días y no ha percibido agua, ya las hojas empiezan a volverse marchitas. Y si vienen ya 3 días o 4 días sin que esa matita del jardín reciba agua, va a terminar secándose, se morirá, se morirá. Esa misma es la tendencia del cristiano cuando empieza a dejar de preocuparse por el Espíritu Santo en la vida. A veces nos preocupamos más por otras cosas. Ejemplo, hay quienes se preocupan más en la iglesia por el servicio que por estar llenos del Espíritu Santo. Hay algunos que les interesa más servir que llenarse con el Espíritu Santo. Y servir sin estar lleno del Espíritu Santo no funciona. Hay quienes quisieran estar en otras condiciones y se han olvidado que es el Espíritu Santo el que fertiliza la tierra nuestra, el que hace que nuestro desierto se convierta en un campo fértil y que ese campo fértil se convierta en bosque. Eso solo se logra a través de la obra del Espíritu Santo. Ese campo, mi querido hermano, tiene que estar disponible y dispuesto para que la lluvia del cielo caiga. Cuando usted y yo como cristianos
aprendemos a esperar en Dios y a depender de su Espíritu, las cosas funcionarán excelentemente. Pero si nosotros nos dedicamos a otras cosas y nos olvidamos que es el Espíritu Santo el que tiene que actuar en nosotros, entonces nuestras cosas no van a salir bien. La única limitación de esa promesa es nuestra idoneidad para recibirla. Es decir, ¿sabe, hermano, en esta promesa tan grande, qué es lo que la detiene? ¿Por qué no se cumple esa promesa? Porque usted o yo no nos disponemos para que el Espíritu Santo nos llene, para que el Espíritu Santo se derrame desde lo alto, inunde nuestras vidas, empape ese terreno que es la vida y automáticamente florecerá la vida. Usted y yo tal vez nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué mi vida no fructifica? ¿Por qué yo no doy el fruto que debiera dar? ¿Por qué llevo ya años en la iglesia y estoy quieto, estoy estático? No progreso, no crezco, no paso de este mismo ser. ¿Por qué? No le eche la culpa a nadie. Piense en usted mismo. Piense en cómo está actuando el Espíritu Santo en la vida suya. Porque de una cosa sí estoy seguro. Cuando el Espíritu Santo toma a un hombre, el Espíritu Santo es el que lo pone a hacer todo lo que Dios quiere que haga. Y no habrá nadie que se lo impida. Cuando el Espíritu Santo se apodera de un hombre, lo pone a servir, lo vuelve productivo, lo hace útil, lo mete en el liderazgo, hace que sea una gran bendición. Por eso, nosotros los pastores esperamos siempre que Dios nos guíe en eso. Y que sea Dios el que muestre cuál es el hombre que necesita en su obra. ¿Cuál es el hombre que necesita llegar al liderazgo? ¿Cuál es el hombre útil? Y la clave es una sola: que sea el Espíritu Santo el que muestre. Porque cuando es el Espíritu Santo el que lo muestra, no hay equivocaciones. Alabado sea Dios. Ese campo puede ser la vida nuestra, hermano. Y puede ser una tierra árida y seca, o puede ser una tierra fértil y un bosque. Eso dependerá de nosotros. Eso dependerá de la disposición que tú y yo tengamos. Y escúchalo, antes que brote la bendición, debe prepararse el campo con la lluvia. Los campesinos, los labriegos, ellos nunca van a sembrar nada en una tierra que está seca. Ellos siempre esperan que la lluvia moje el terreno. ¿Por qué? Porque ya les ha enseñado la naturaleza que sembrar una semilla en un campo seco, árido, donde nunca ha llovido, se pierde la semilla, se pierde todo, no crece la semilla. Así que el campesino guarda las semillas, las tiene ahí listas y está esperando que la lluvia llegue. Cuando la lluvia llega, empapa el terreno se humedece y el campesino sabe que ese es el momento para sembrar. La Biblia cuenta de Israel que es un pueblo agrícola y allá ocurría lo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Escuche qué lindo eso, hermano. Habían épocas en Israel donde los cultivadores sabían que tenían que esperar la lluvia temprana. Esa lluvia temprana llegaba, el campo se humedecía y era ahí el momento indicado para sembrar. Salían rápido y sembraban la semilla.
Luego venían unas lluvias intermedias y crecían las plantas. Pero ¿sabe usted algo? Antes de la cosecha tenía que venir otra lluvia. Se llamaba la lluvia tardía. Esa lluvia tardía maduraba el fruto, maduraba las cosechas. Muchas veces los hebreos clamaban a Dios y ellos lo veían como un castigo. Cuando no aparecía la lluvia temprana, ellos sabían que iban a aguantar hambre. Y por eso le clamaban a Dios: Señor, envíanos la lluvia temprana. Envíala a su tiempo, porque si no venía la lluvia temprana, no podían sembrar. Y luego de sembrar, estaban clamándole a Dios. Veían cómo crecían las plantas, cómo salían las espigas, pero ellos estaban a la expectativa de que madurara el grano. Y antes de madurar el grano, tenía que caer la lluvia tardía. Esas lluvias tardías eran ya el regocijo del campesino. Ellos estaban felices cuando veían la lluvia tardía, porque ahora el grano se iba a madurar, iba a haber cosecha en abundancia, iba a haber comida para todos. Quiero decir que esa lluvia temprana y tardía tiene que ver con el Espíritu Santo en la iglesia. Se ha dicho que en aquellos tiempos del primer siglo, cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez en Pentecostés, se ha conocido esa lluvia de Pentecostés que narra el capítulo 2 de los Hechos como la lluvia temprana. Mire usted, hermano, lo importante de esta promesa. Se derramaría el Espíritu Santo sobre una tierra árida. Eso ocurrió el día de Pentecostés. Fue ahí donde la lluvia temprana permitió que se sembrara la semilla, y fue ahí donde la iglesia se mostró al mundo. Del siglo I para acá han venido cayendo unas lluvias intermedias. El Espíritu Santo se ha seguido derramando. Y hay algunos que están diciendo que en la última época habrá un gran avivamiento. Algunos lo enseñan así, diciendo que ha de venir la lluvia tardía. Es un derramamiento del Espíritu Santo que estará llegando en los últimos tiempos para madurar la cosecha. Se ha dicho que el Señor, que vino un día a sembrar la semilla, volverá por segunda vez, ya no a sembrar, sino a recoger la cosecha. Se cumplirá entonces la palabra cuando el Señor se lleve la iglesia al cielo. Ese llevarse la iglesia al cielo no es otra cosa más que recoger la cosecha. Por eso, cuando hablamos de cosechas, hablamos de lluvias. No se puede hablar de lo uno sin lo otro. Cosechas y lluvias. Las cosechas dependen de las lluvias. Y digámoslo de una manera clara, la cosecha que el Señor se va a llevar al cielo, que es la iglesia, es una cosecha que se sembró con lluvia del Espíritu y se maduró con lluvia del Espíritu. Así que no podemos hablar de una cosecha sin que haya habido lluvia. Y la pregunta para ti en esta hora es esa: ¿ha afectado la lluvia del Espíritu Santo tu vida? ¿Se ha derramado la lluvia del Espíritu Santo sobre ese terreno tuyo que es la vida? Y ahora viene la pregunta: ¿eres tú parte del fruto de la lluvia? La lluvia vino, el Espíritu Santo se derramó, se está derramando el Espíritu Santo sobre la vida tuya. ¿Eres parte tú de la cosecha que el Señor se llevará un día al cielo? Por eso hoy
no nos queda más, hermano, sino mirar al cielo todos los días. Yo te hago esa recomendación con mucho cariño. Pídele a Dios todos los días que su Espíritu Santo se derrame sobre ti. Todos los días, más que cualquier otra cosa. Porque si tú le pides a Dios que el Espíritu Santo se derrame sobre ti, en el Espíritu Santo está toda la vida tuya. Todo lo que tú necesitas está en el Espíritu Santo, todo. Por eso, si algo tienes que hacer cuando ores, pídele a Dios que te llene con el Espíritu. Hay algunos hermanos que a veces dicen: hermano, yo no sé qué orar. Yo me arrodillo y al minuto me estoy levantando. No, yo no sé qué decirle a Dios. Hermano, dígame, ¿qué hace uno cuando ora? Ahí está una de las cosas básicas que tú debieras hacer todos los días. Arrodíllate todos los días y dile: Señor, yo dependo de tu Espíritu. Señor, yo dependo de tu lluvia. Señor, mi vida es como una tierra árida, seca. Señor, aquí no puede haber como mucha vida porque estoy seco. Yo necesito que la lluvia de tu Espíritu caiga sobre mí. Dígale eso al Señor una vez, 2 veces, 10 veces, todos los días. Dígale eso. Cuando usted se venga para el culto, véngase con esa mentalidad: voy a esperar que la lluvia caiga. Voy a esperar que el Espíritu Santo me llene. Me voy a ir para la iglesia, me voy a ir al programa de oración, me voy a ir al culto, voy a ir a donde sea. Y siempre voy pensando en que el Espíritu Santo se debe derramar sobre mi vida. Tenga eso como una meta todos los días. Y usted verá, hermano, que en el momento que el Espíritu Santo se derrame sobre la vida suya, todo inmediatamente va a cambiar. El desierto de la vida se le convertirá en un campo fértil, y ese campo fértil se le convertirá en un bosque, y de ese bosque saldrán frutos abundantes, y usted podrá sentirse pleno en la iglesia. Usted sabrá que es estar en las manos de Dios solo cuando eso ocurra. Por eso aquí, hermano, no debiéramos pensar en otra cosa, sino en que el Espíritu Santo se mueva y todo cambiará. Todo será distinto. Y ahora sí, pudiéramos nosotros decir también: qué bueno que nuestro nombre también significara lo mismo que el de Isaías, la salvación de Jehová. Que cuando el Espíritu Santo obre en nosotros, aún hasta nuestro nombre, hasta nuestra presencia, hasta nuestro testimonio se oiga por todo lado, y que todo mundo entienda que Dios ha hecho una obra en nosotros. Aquí no es la apariencia externa, no es tu físico, no es tu belleza, no es tu vestido, no es tu manera de peinarte, no, es el Espíritu Santo en ti lo que mostrará la obra de Dios. Es lo que mejor nos puede pasar. Por eso yo te invito, hermano, hoy y siempre, a que mires a lo alto y a que le digas: Señor, si a Isaías lo ungiste con tu Espíritu, le mostraste tu gloria, le hiciste ver su pecado, lo preparaste para que te sirviera, haz lo mismo conmigo. Si con el Mesías hiciste lo mismo, hazlo conmigo. Si con el pueblo de Israel, a ellos también les prometiste el Espíritu Santo, conmigo también, Señor, hazlo igual. Si tú quieres hacerlo, hermano, es el momento indicado. Nos quedan tiempos difíciles, vienen épocas muy difíciles, vendrán momentos muy complicados, y solo permanecerán aquellos que estén llenos del Espíritu. Pónganse de pies y que se nos grabe eso. Escuche, hermano, esta última frase que le voy a decir. Se la repito y espero que sea una voz profética para la vida suya. Vienen épocas muy difíciles, y solo permanecerán aquellos que se mantengan llenos del Espíritu Santo. Todos los demás
posiblemente terminarán en la ruina, en el caos. Aquí no vale nada más que estar lleno del Espíritu. Tú puedes tener muchas otras cosas, pero si no tienes el Espíritu Santo moviéndose en la vida, de nada te servirá nada. Solo el Espíritu Santo nos hará victoriosos. Solo el Espíritu Santo nos dará la victoria. Solo el Espíritu Santo cambiará ese sequedal en una tierra fértil. Solo el Espíritu Santo hará que la vida nuestra funcione. Por eso yo te invito, hermano, a que cuando vengas a la iglesia, cuando te arrodilles en tu casa, cuando vayas a todas partes, mantén siempre la idea: Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, lléname con tu Espíritu. Que sea esa tu oración constante, constantemente. No dejes de clamarle a Dios. Dile: Señor, yo dependo de ti, de tu Espíritu. Yo necesito que tu Espíritu Santo se mueva en mí. Rodéame con tu Espíritu, satúrame con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu. Oh Dios mío, que mi vida como un campo se vuelva fértil. Oh Dios, que mi vida se vuelva como un bosque en donde llueve tu Espíritu con frecuencia. Que pueda este campo, oh Dios, dar frutos para tu gloria y tu honra. Que el mundo entero, Señor, se beneficie con mi vida, una vida llena de tu Espíritu. Es lo mejor que me puede pasar. Bendice esta iglesia. Oh Dios, derrama sobre esta iglesia tu Espíritu todos los días. Que nuestros cultos sean fiestas donde tu Santo Espíritu se mueva, donde tu Espíritu toque la vida de los indiferentes, que tu Santo Espíritu llene la vida de aquellos que de pronto no te buscan, que tu Espíritu Santo nos motive a adorarte y a glorificarte. Oh, yo te lo ruego, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Déjanos